¿También? Ya, desmutense para que no me muestren dedos, me hablen, me digan bien, profe, más o menos, profe, lo que sea, profe. Uy, está el Miguel, qué emoción. ¿Quién ¿Y más? usted, A profe, ver. cómo está? Ah, ¿Y usted cómo está? bien, estoy entumida. Hace frío. Es que he pasado, ustedes no tienen idea todo el trabajo que implican esas famosas pruebas para subirlas a webclass. Es todo un cuento. Tuve que pedir como 3 veces en webclass para que me enseñaran cómo hacer las pruebas en webclass. Y ayer estuve escribiendo las pruebas, que estuve mucho rato aprendiendo a subir imágenes. Oh, no, sí. Así que he estado mucho sentada, mucho. He pasado mucho frío. Oh, ya. Ya, chiquillos. Bueno, hoy día yo apenas termine, me voy corriendo para subir las pruebas, para los que no vayan a dar. Hay 26, me imagino que esos mismos 26 no me irán a dar las pruebas. Bueno, los que me deben prueba, atento, porque lo más probable es que el lunes o martes se abran las pruebas para que los que la deben aún la puedan hacer, ya, por si acaso. Ojalá que para esta no hubiesen faltado mucho. ¿Qué prueba tuvieron? El lunes tuvieron lenguaje, ¿cómo les fue? La prueba del libro, yo no he mirado, no me he metido a copuchar. Ayer tuvieron matemática. Ya. Bueno, espero que les esté yendo bien. Mira, Cristina, apareciste. Cristina, escúchame, me debes prueba, así que por favor, estate atenta porque se va a abrir, yo creo, esta otra semana, por si no me escuchaste delante. Ya, ¿qué más era que me debía? Lorenzo, no, pero Lorenzo tenía problemas con el computador, por eso no se había metido. ¿Quién más? A ver. David, la Safka, me diste, pero atrasado o no. Ya se me olvidó. Ya Ah, por eso. Ah, me sabe debes la inglés. prueba atrasada. En uno de los dos o en los dos, no me Pero acuerdo. Ya, así que. la de ¿Cómo? inglés me falta. Ya, pero esa es la de ahora, la nueva, la tercera. Yo estoy hablando de la anterior. ¿Sí las vi? ¿Las de biología, las dos? Sí. Entonces, ¿por qué te hablé entonces por WhatsApp? Sí, por algo te hablé a WhatsApp. Por algo te hablé. La de Ya. inglés. Ya, niños, vamos a hacer en realidad el resumen. Es como súper simple lo que hice. La verdad ya no me quiero complicar más por hoy con el asunto, así que ahí van a tener que ustedes ir desarrollando ideas porque yo hice solamente un punteo de lo que fuimos viendo de cada tema, ¿ya? Así que voy a compartir este mini power que hice para que lo veamos. ¿Y cuál de todo eso aquí? A ver. Ese es. Yo tengo muchos power abiertos. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a ver. Bueno, que nos va a ayudar un poquito, está todo bien resumido. Ahí. Ya. Ahí está entonces retroalimentación y el objetivo de la clase. Ya. Para que el que quiera anotarlo. Y luego nos vamos a ir a recordar un poquitito, porque llegamos a hablar de, ¿no es cierto?, del agua, del aire, del suelo. Nosotros partimos hablando del estilo de vida, cómo el estilo de vida influía en la salud humana, ¿ya? Pero también está el hecho de, ¿no es cierto?, cómo la calidad del aire, del suelo y del agua, ¿no es cierto?, tiene relación con la salud del hombre, ¿ya? Porque nosotros en el fondo
hemos estado viendo los tres temas por separado y pensando en que no se dispersara el pensamiento, ¿no es cierto? O sea, que estableciéramos las relaciones de por qué estamos viendo esto, ya que está relacionado con lo que habíamos comenzado a ver al principio, ¿no es cierto? Ya. Así que vamos ahora a recordar lo que vimos. Bueno, partimos hablando, ¿no es cierto?, del aire. En el fondo, ¿no es cierto?, son estas tres partes del ambiente y que son fundamentales para los seres vivos. El agua, el aire, ¿no es cierto?, y el suelo. Ahora, si lo vemos por otro lado, que al final es lo mismo, son recursos naturales, ¿ya? Si los queremos llamar a los tres de alguna manera, ¿ya? Ahora, son recursos naturales que son fundamentales finalmente para los seres vivos. Y por lo tanto, el deterioro que pueda ocurrir de ellos va a tener un efecto sobre las personas y probablemente sí, también directamente sobre la salud. ¿Ya? Bueno, y empezamos a hablar del aire y vimos algunos aspectos del aire. Partimos diciendo qué es lo que era. ¿Alguien me puede decir lo que es el aire? A ver, porque esa es la idea. Yo puse los títulos más o menos de lo que vimos y ustedes van a tener que ir complementando esto. O sea, hoy día yo me boto a floja y ustedes trabajan. Yo sé, ¿Ya? Díganme. el aire es una capa gaseosa de suma importancia, para la vida de la Tierra. Ya. Es una capa gaseosa, ¿no es cierto? Una mezcla de gases que rodean, ¿no es cierto?, nuestro planeta. ¿Ya? Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más acerca de qué es lo que era el aire? Yo, Díganos, a ver. cumple funciones súper importantes, por ejemplo, la protección de los rayos solares y... Ya, para allá vamos. ¿Ya? Ahí Ah, estamos. Ahí, ¿no es cierto? Yo puse, ¿cuál sería la importancia que tiene el aire? Y aquí tenemos, ya. ¿no es cierto?, varias cosas que podemos decir. ¿Cuál es la importancia del aire? A ver, además de la Carla, los restantes 25 que hay en esta sala. ¿Qué me pueden decir? Pensemos en que se harán preguntas, ¿no es cierto? Profe, yo, Ya, Giorgio. Importancia. el aire transporta el oxígeno, que es lo que nos permite respirar, ¿o no? También, porque se sabe Ya, que el oxígeno, los árboles, las plantas, hacen como que crean el oxígeno y eso nos permite respirar. ya. Bueno, el aire, ¿no es cierto?, es un buen reservorio de oxígeno. Nosotros, bueno, sabemos que uno de los componentes del aire es el oxígeno, ¿ya? Eso sería uno. ¿Qué más? ¿Qué otra importancia tiene el aire? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, Dígame. por ejemplo, puede tener que ver con los globos, con la sangre, porque como hay sangre hay oxígeno en la sangre y también con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿tiene que ver algo eso del aire? O sea, a ver, con qué tiene que ver? Nosotros los seres vivos, bueno, pensemos en nosotros, la especie humana, utilizamos el aire para respirar, lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero lo otro es como, en el fondo, cómo nuestro organismo lo obtiene, lo traslada y luego lo utiliza, que eso es por ahora, ¿no es cierto?, lo dejamos de lado, ¿ya? Pero sí es correcto que nosotros tenemos elementos como específicos para poder utilizarlo, poder repartirlo, ¿no es cierto? Finalmente. A ver, ¿qué otra importancia tiene el aire, pues, chiquillos? A ver, Ángelo, la escuchamos. ¿Qué otra importancia tiene? No me hablen por chat porque yo me estoy distracting. Permite Profe, ciclo hidrológico
¿Cómo? A ver. Permite que se haga el ciclo hidrológico, el del agua. Ya, o sea, ¿no es cierto? A través de la atmósfera, el agua tiene un movimiento, ¿no es cierto?, donde va haciendo cambios de estado y, o sea, permite ya no solamente que los seres vivos puedan extraer el oxígeno, también permite que otros fenómenos físicos se produzcan, como, ¿no es cierto?, el ciclo del agua, ¿ya? Y no solamente el ciclo del agua, hay otros ciclos, hay muchos... Profe, espérame un poquito, Giorgio, para terminar la idea, si no se me va a olvidar, ¿ya? Existen otros ciclos de la materia que se llevan a cabo, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno. De hecho, me voy a adelantar, luego viene la composición del aire, ¿no es cierto? Nosotros mencionamos los componentes del aire. ¿Cuál era el componente que más abundaba en el aire? ¿Se ¿el acuerdan? oxígeno? El nitrógeno. No, el nitrógeno. ¿Y alguien se acuerda más o menos el porcentaje? Como 70, entre 75 y 78. 70, sobre 70, ¿no es cierto?, por ciento del aire es nitrógeno, ¿ya? Ahora, la mayor parte del nitrógeno, o una gran cantidad del nitrógeno que los seres vivos utilizan, porque requerimos nitrógeno, ya les voy a mencionar por qué, o en qué, está formando parte del aire. Por lo tanto, si los seres vivos lo necesitan, ¿qué se supone que tienen que hacer los seres vivos entonces? Tienen que de alguna manera sacarlo del aire, lo que se llama fijar el nitrógeno, y de esa manera empiezan a incorporarlo a los seres vivos y luego a traspasarlo. Profe, Dígame. el aire también puede tener que ver con el clima, por ejemplo, porque el aire puede mover las nubes, hacer el efecto de que pueda llover, los relámpagos, los rayos, puede tener algo que ver el aire con que se produzcan los cambios los cambios climáticos. Sí, también tiene que ver, en la atmósfera se producen también, ¿no es cierto?, se desarrollan todos estos fenómenos del clima. Y eso también se produce, ¿ya? Ahora, estaba yo hablando de esta parte que, lo cual, digamos, todos estos fenómenos del clima, los fenómenos meteorológicos son sumamente importantes, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero estaba hablando de este componente del aire que es el nitrógeno. Nosotros utilizamos nitrógeno para fabricar varias biomoléculas que nos constituyen, por ejemplo el ADN, por ejemplo el ARN, por ejemplo, todas las proteínas tienen nitrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros necesitamos ese nitrógeno. Ahora, ¿de quién? A ver si ustedes saben, ¿qué seres vivos son capaces de tomar ese nitrógeno que está en la atmósfera? Porque principalmente se saca de la atmósfera. Se toma, o sea, el mayor reservorio de nitrógeno está en la atmósfera. ¿Ya? ¿Quién tendrá la capacidad de poder tomar ese nitrógeno de la atmósfera y lo podrá fijar, es decir, generar ciertos compuestos que luego se van a poder ir traspasando entre los seres vivos? A ver, si alguno de ustedes sabe, o lo ha leído, lo ha escuchado, y son sumamente importantes estos seres vivos, porque, como les insisto, hay mucho nitrógeno en la atmósfera, y de alguna manera ese nitrógeno tiene que llegar a nosotros los seres vivos, por lo tanto tiene que haber algún ser vivo o algunos seres vivos que puedan tomar este nitrógeno atmosférico, lo puedan, ¿no es cierto?, fijar, que así se llama. Profe, Dígame. ¿lo pueden obtener los animales cuando se alimentan de ciertas plantas? ¿Cómo? De nuevo, perdón. Que mira, los animales obtienen nitrógeno alimentándose de plantas o animales que contienen nitrógeno. Sí, por eso. correcto, pero yo estoy preguntando otra cosa. ¿Ya? Yo estoy preguntando, ¿qué seres vivos tienen la capacidad de sacarlo del aire y poder formar ciertas moléculas
que de alguna manera van a ir llegando a otros seres vivos y así se va a producir esta cadena de traspaso de finalmente este nutriente. ¿Las bacterias? Sí, cierto grupo de bacterias tiene la capacidad, no todas las bacterias, hay unas bacterias fijadoras de nitrógeno que están en el suelo y que pueden tomar el nitrógeno atmosférico y pueden ir incorporándolo, ¿no es cierto?, generando ciertos compuestos, y eso se van a ir traspasando. Pero finalmente es un grupo muy reducido de seres vivos, son muy pocos los que pueden hacer eso, ¿ya? Y, insisto, y en el aire es donde está el mayor reservorio de nitrógeno. Y nosotros necesitamos el nitrógeno. Muchos compuestos que son importantes, como los ácidos nucleicos, como las proteínas, están compuestos por nitrógeno, ¿ya? Tipo de planta también. ¿Cómo? Cierto tipo de planta y alimentos de los que nos alimentamos contienen nitrógeno. Es que por eso te digo, Giorgio, nosotros los seres vivos estamos conformados por esas moléculas orgánicas que contienen nitrógeno. En el fondo eso es. A eso se refiere. Sí. Y nosotros constantemente estamos eliminando también nitrógeno. Y este nitrógeno va quedando en el ambiente, pero se tiene que ir recuperando. Bueno, ¿alguna otra función del aire? Porque ya nombramos varias. A ver. Ya pues, vamos pensando, por favor, vamos pensando. Profe, Dígame. es que por ejemplo el dióxido de carbono es la base para la fotosíntesis, y el dióxido de carbono también se conforma por aire y el aire por oxígeno, y el oxígeno está en el aire. ¿Puede ser eso también? A ver, el dióxido de carbono es un compuesto químico, ¿ya? Es un compuesto químico que se produce a través de procesos, por ejemplo, de la combustión. Cada vez que se queman algunas sustancias, ¿no es cierto?, así quemar, se genera dióxido de carbono y ese dióxido de carbono, por ejemplo, pasa al aire. Y las plantas son los organismos, las plantas y todos aquellos seres vivos, recuerden, que hacen fotosíntesis, ¿ya? Pueden utilizar este dióxido de carbono. En el fondo, pueden tomar el carbono que existe, ¿no es cierto?, en este dióxido de carbono y con él fabricar moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, cuando las plantas hacen fotosíntesis, van a hacer procesos en donde van a fabricar materia orgánica, ¿ya? Por ejemplo, hidratos de carbono. Ya. Bueno, ahí tenemos ya varias ideas de cuál sería, ¿no es cierto?, importancia del aire, por qué es tan importante el aire para los seres vivos. Y ahora vamos, Giorgio, a la composición del aire. Ya ¿Podría ser sabemos que también tiene... ¿Cómo? el efecto invernadero? También es una función importante que tiene el aire. A ver, el efecto invernadero no podemos decir que sea como una función del aire en realidad, ¿ya? Porque tiene que ver, o sea, está asociado al aire obviamente. El efecto invernadero está asociado al aire, ¿ya? Eso sí que lo podemos decir, ¿ya? Se genera a nivel de la superficie terrestre este efecto invernadero y donde está también, ¿cómo se dice? Está considerado el aire o participando el aire, ¿ya? Composición del aire, ¿de qué se componía el aire aparte de nitrógeno y de oxígeno? Argón. ¿Ya? Gases nobles. En realidad no es el único, pero están en un porcentaje bastante bajo. Vapor de agua. Vapor de agua, ¿no es cierto? ¿Ya? Ozono. Dióxido de carbono. Sí, ozono, dióxido de carbono, ya también encontramos ahí.
Ahora, ¿cómo? Tiene el tele prendido. Bueno, y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de los otros gases que constituyen el aire, ¿ya? Bueno, otro de los temas que nosotros mencionamos, ¿no es cierto?, fue la contaminación del aire. Y hablamos, bueno, cuando nosotros hablamos de que el aire está contaminado, cuando nosotros variamos su composición, agregamos sustancias, ¿no es cierto?, que no son parte del aire y que más encima no se pueden provocar daño a la salud, ¿ya? Y ahí mencionamos algunas actividades que provocaban contaminación del aire, ¿ya? Recordemos algunas de esas, ojalá, las principales actividades, ¿no es cierto?, que pueden provocar contaminación del aire. Los aerosoles, porque como los aerosoles dañan la capa de ozono y se va deteriorando, también puede ser eso. Ya, pero a ver, hagamos el siguiente ejercicio, Giorgio. El uso de aerosoles, porque el aerosol por sí solo no va a producir eso, ¿ya? El que el hombre usa aerosoles y determinados aerosoles, estos que contienen los llamados clorofluorocarbonos, ¿ya? Que estaban en la lista, en esa listita que aparecía en el Power, ahí estaban mencionados esos, los clorofluorocarbonos. Ahora, la verdad es que los CFC no están solamente en los aerosoles, en todos estos aparatos que tienen, ¿cómo se llama?, los aire acondicionados, los refrigeradores, también existen estos gases y no solamente están en los aerosoles. Por lo tanto, esos también son contaminantes. El que yo tenga un aire acondicionado, por ejemplo, también va a generar contaminación. Ya. Veamos acá qué otra actividad puede producir contaminación del aire. La quema de combustible. ¿Cuál, perdón? La quema de combustibles fósiles y también los fertilizantes y los plaguicidas. Ya, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros utilizamos estos combustibles fósiles, se está desprendiendo una cantidad importante de, por ejemplo, de dióxido de carbono, ¿ya? Y ese es el mayor problema. Si bien el dióxido de carbono existe en el aire, ¿no es cierto?, lo complejo es que a través de utilizar estos combustibles fósiles, ¿ya?, se va agregando una gran cantidad de dióxido de carbono, y lo que pasaba a ser como natural, que lo necesitábamos, como es el efecto invernadero, porque el efecto invernadero existe desde hace mucho tiempo, ¿ya?, y no existe solamente por la contaminación. El problema es que ese efecto que es necesario para el planeta se ha exacerbado, o sea, ha aumentado y está generando, ¿no es cierto?, algunas situaciones que son complejas, como, ¿no es cierto?, lo que llamamos el cambio climático, por ejemplo. ¿Ya? A ver, bueno, ¿qué otra, aparte de usar, ¿no es cierto?, el uso de aerosoles, ¿no es cierto?, la quema de combustibles fósiles o el utilizar también combustibles fósiles en distintas actividades, sobre todo el transporte, ¿qué otras actividades llevan a que se produzca contaminación del aire? La agricultura. Ya decíamos la agricultura y ahí estaba con el uso de los plaguicidas en general, Sí. ¿cierto? Ya, inclusive también de los fertilizantes. Por lo tanto, intentar utilizar en la medida de lo posible fertilizantes, pesticidas, todo lo más natural posible, porque de alguna u otra manera nosotros estamos provocando, estamos cambiando, estamos agregando, o ya sea al suelo, al agua, ¿no es cierto?, al aire, estamos agregando estas sustancias que finalmente lo que hacen es degradar, destruir, dañar, contaminar. ¿Ya? Bueno, también vimos, ¿no es cierto?, mencionamos algunos contaminantes del aire y de ahí nos fuimos a hablar acerca de esto que llamamos material particulado. ¿Ya? Ahora,
si yo hablo de dióxido de carbono, estoy hablando de un gas que existe en forma, ¿no es cierto?, como molécula, la molécula de dióxido de carbono, y eso yo no lo percibo, no lo voy a ver, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de material particulado, ya no estamos hablando de moléculas que quedan aisladas, ¿no es cierto?, en el aire, sino que ya de partículas, pedazos de materia. Claro que pedacitos de materia que tienen un diámetro pequeño, pero que digamos, al estar suspendido tienen sus efectos, ¿ya? Tienen sus efectos porque si bien yo a lo mejor no los puedo detectar a través de verlos cuando están individualmente, pero ya más acumulados sí se pueden ver, porque, por ejemplo, todo este smog, el humo, ahí hay partículas que quedan en suspensión, ahí hay material particulado, ya. Ahora, cuando está en mayor cantidad, ¿no es cierto?, a distancia uno lo puede percibir, pero estando como encima, cerca, no lo vemos porque igual es pequeño a la vista humana, ¿ya? Pero ya en más cantidad, junto, se puede percibir. No sé si me entienden la idea, igual que quiero hacer una diferencia entre lo que es el material particulado y gases como el CO2 que pudiesen, o el monóxido de carbono que pudiesen estar. Es distinto. Ya no es, el CO2 no está como partículas, está molecularmente hablando, está como molécula, y las moléculas son mucho más pequeñas que lo que uno menciona como material particulado, ¿ya? Yo hablo de moléculas, de agua como vapor, o de argono, o de nitrógeno, son mucho, pero mucho, mucho, mucho más pequeños. En cambio, el material particulado es más grande, ¿ya? Bueno, pero nosotros mencionamos algunas sustancias o componentes de este material particulado, y vimos también los efectos que ellos podían generar. Y analizamos también un gráfico que había de nuestro país, y es uno de los países que tiene mucha contaminación del aire, ¿ya? Y donde se generan hace ya mucho tiempo episodios en ciertas épocas del año donde los niveles de contaminación, ¿no es cierto?, contaminación del aire son muy altos, ¿ya? Y ese gráfico, les recuerdo, ¿no es cierto?, que mostraba aquellas ciudades que habían tenido estos episodios. Ahora, se han tomado medidas ambientales, bueno, y ahí aparece ¿no es cierto?, cuando se decretan, ¿no es cierto?, la emergencia, preemergencia. Bueno, en emergencia ya se estaría muriendo una gran parte de la población si llegáramos a emergencia ambiental, ¿no es cierto? Está alerta ambiental, preemergencia, esos episodios que hemos pasado, ¿no es cierto? En esta época, entre otoño e invierno, se produce acá en Santiago. Y más hacia el sur, ¿no es cierto?, se produce, tal vez en más épocas del año, porque es más frío, y porque ya, ¿qué utilizan que se produce tanta contaminación? Aparte de las industrias que puedan haber, ¿qué es lo que utilizan en el sur que genera tanta contaminación en el aire? Los campos, la chimenea. ¿Cómo? La chimenea. Chimenea, Porque ¿no ya es cierto? Utilizan leña, por lo tanto se contamina bastante el aire. ¿Ya? Y increíble, o sea, pensando en ciudades que tienen una población mucho menor que la nuestra, ¿no es cierto?, que esté muy, pero muy contaminada. ¿Y se acuerdan cuáles eran esas ciudades? Concepción era una de las más contaminadas de Chile, parece. ¿Ya? ¿Cuál otra? A ver. Temuco. ¿Cómo? Temuco. Temuco, ¿no es cierto? Toda esa región de Temuco, muy, pero muy contaminada. Bueno, esos gráficos que nosotros analizamos son parte también de la materia, o sea, las situaciones que aquí pasan en Chile, que nosotros las conversamos, las mencionamos en clase, también son parte de la materia, recuérdenlo. ¿Ya?
Bueno, eso sería entonces sobre el aire. Y ahora, ¿no es cierto?, hablamos también sobre el agua y la importancia del agua. Y aquí yo delante hice una pregunta, pero parece que no me contestó nada. Ángelo, ¿el agua, cuál sería la importancia del agua a distintos niveles? ¿Qué lo hace ser tan importante? Que es fundamental para el proceso básico de todo organismo. ¿Ya? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? no sé, a lo mejor en el caso del ser humano, su mayor composición es a base de agua. Ya, O- de todos los seres vivos. Sí, Acuérdate, una de las cosas súper importantes es que el cuerpo de los seres vivos está formado de agua. Esa es una. Primero. Y en promedio decíamos más o menos que es como 70%. En promedio. Hay unos que tienen más agua, otros que tienen menos agua. ¿Ya? Y lo otro también, las distintas partes del cuerpo, por ejemplo, nosotros no tienen tampoco los mismos porcentajes. Hay partes, hay órganos que tienen más agua y otros que tienen menos. ¿Ya? Pero en promedio se plantea que es el 70%, ¿no es cierto?, del organismo está formado por agua. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Por qué es tan importante el agua? Profe, porque, por ejemplo, yo la otra vez estaba estudiando sobre cosas de la alimentación, entonces nosotros deberíamos supuestamente tomar 3 litros de agua diario, porque nuestro cuerpo está, la mayoría compuesto por agua, y nosotros nos demoramos por lo menos como la nada misma en digerir el agua, entonces hay que frecuentemente comer alimentos que tengan agua, porque también nos ayudan a tener mejor estado de salud, y a tener también buena salud mental, según lo que yo investigué. Ya, a ver, arreglemos una cosita un poquitito. Nosotros debemos consumir esa cantidad de agua, tal vez un poquito menos, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con las actividades físicas que nosotros realicemos, el clima, tiene que ver con varias cosas también, con que tengamos que tomar 3 o 4 litros de agua, ¿no es cierto? Porque nosotros eliminamos agua a través de distintos procesos, ¿no es cierto? Transpiración, ¿no es cierto? Evacuación, respiración, nosotros estamos eliminando agua, ¿ya? Entonces, es el agua que nosotros eliminamos, debemos recuperarla. Aparte, internamente nuestro cuerpo está hecho de agua. El agua también ayuda como a darle forma un poco a los órganos. Pero si hablamos de los seres vivos específicamente, muchas reacciones químicas, reacciones metabólicas, reacciones que ocurren en los seres vivos, que son reacciones químicas, ocurren en medios donde hay agua. ¿Ya? Ahora, las propias células están hechas de agua. Entonces, constantemente diversos procesos ocurren, como les digo, en ambientes donde hay agua en nuestro organismo. Entonces, es fundamental el agua para los seres vivos. Es crucial. Por otro lado, si lo pensamos, ¿ya? El agua es un medio de vida. ¿No es cierto? Sí. Ya, ¿por qué digo esto? A ver, alguien que no sea el Giorgio. Giorgio, no es porque no te quiera. Ya. ¿Por qué estoy diciendo que es un medio de vida? ¿A qué me refiero con eso? A ver, los demás. Profe, Dígame. porque es reguladora de los ecosistemas terrestres. Ya, pero no es, o sea, sí es reguladora, pero ¿por qué yo digo que es un medio de vida? ¿A qué me refiero con eso? Que sea un medio de vida. Porque yo creo que si uno no consume agua y los seres vivos no consumen agua, o sea, en general no... Ay, no, me confundieron la idea. Me Ah. refiero es que es un ambiente donde se desarrolla la vida. ¿No es cierto? Hay ambientes terrestres y hay ambientes
acuáticos. ¿No es cierto? Entonces, el agua también es un lugar donde se desarrolla la vida y tenemos peces, crustáceos, moluscos, etcétera, mamíferos que viven, ¿no es cierto?, en medios acuáticos. Y de hecho, las primeras formas de vida aparecieron en el agua. ¿Ya? Entonces, el agua es sumamente importante. Bueno, fenómenos, hay una serie de fenómenos también que ocurren en el ambiente, ¿no es cierto?, en donde participa el agua. Por lo tanto, es fundamental, es de gran importancia. Y como decía la compañera, ¿no es cierto?, tiene que ver con regular los fenómenos que ocurren en un ecosistema, ¿ya? Partiendo por este ciclo del agua. Hay un ciclo que hace que el agua permanezca, ¿no es cierto?, en nuestro planeta. El problema está en que nosotros, los humanos, somos tan inteligentes, desarrollamos tanta actividad que lo que hacemos es contaminar el agua. Y así de inteligentes somos, supuestamente. ¿Ya? Ahora, nosotros como personas, ¿no es cierto?, dependemos del agua, pero a través de los años hemos generado lo que llamamos el agua potable. ¿Qué es lo que es el agua potable, chiquillos? Aquí llamamos agua potable. El agua A que ver, se puede mira consumir. ahí. Momento. Vamos a preguntarle a la Tiara Hernández. Es la participante de este minuto. La Tiara, a ver, Sí, profe, dígame. ¿qué es lo que es el agua potable? Si usted le tiene que explicar a su hermano chico, porque va a hacer una tarea, ¿qué le va a decir que es el agua potable? Espéreme, profe. No, le va a decir, no sé nada porque no fui a esa clase. El que tomamos todo, po. A ver, Que nos sirve para muchas cosas. No sé. ¿Es? el agua que nos sirve para muchas cosas. Queda claro. Le va a quedar clarito al hermano chico. Giselle, el agua potable, ¿qué es lo que es? ¿Qué podemos decir? Es el agua que es apta para que la podamos beber y hidratarnos de ella. Ya, que podamos utilizar sin que nos vaya, ¿no es cierto?, a transmitir microorganismos y en el fondo que no nos vayan a enfermar. Ya, es un agua apta para ser utilizada por nosotros sin que nos cause daño. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene el agua potable? Por el agua cruda. Ya, ahí aparecía otro concepto. ¿Y qué es lo que era el agua cruda, Esperanza? ¿Qué es lo que era el agua cruda? No, va a decir el agua que no está cocida, pero no. ¿Qué es lo que ¿a qué le llamamos agua cruda? Profe, Espérame. Valentina Collinao, ¿qué es el agua cruda? El agua de cual viene directo de su fuente, sin ser todavía como Sí, apta para su consumo. sin ser procesada ni nada, el agua que viene de sus fuentes, ese va a ser, le llamaba el agua cruda. ¿Ya? Bueno, y nosotros también mencionamos que el agua tenía algunos componentes, aunque nosotros potabilicemos el agua, igual van a quedar una serie de elementos, metales, en cierta proporción, ¿ya? Siendo parte de esta agua potable, ¿ya? Pero tiene que estar en ciertos porcentajes como para que no sea dañino para la salud. Ahora, hay un concepto que nosotros usamos, que espero que ustedes lo incluyan, que es el concepto de agua potable. O sea, perdón, aguas duras. ¿Ya? sí, Y esta es la yo verdad. había dejado una tarea donde ustedes tenían que indicar si era lo mismo tomar agua acá en Santiago, tomar en Punta Arenas o tomar agua en Arica. ¿Alguien hizo esa tarea? Más o menos para tener una idea. Y ahí aparece el concepto de agua dura, porque hay algunos lugares donde el agua es más dura que en otros. O sea, ¿a qué se refería el agua dura? Es un agua que tiene muchas sales. Y de hecho el hombre ha hecho como una escala, entonces ha dicho, si tiene tantas partículas, ¿no es cierto?,
si sobrepasa esa cantidad de partículas de sales, decimos que es dura. Si tiene entre esto y esto, es moderadamente dura. ¿Ya? ¿En qué parte de nuestro país las aguas serán más duras? ¿En la capital? A ver, pensemos nosotros en nuestro país. ¿En el norte o no? En Parece el más. norte, pues, en el norte, ahí tenemos aguas muy duras. Y por el contrario, ¿hacia dónde habrán aguas más puras, con mucha menos Para el sur. sales? En el sur. De hecho, en Punta Arenas, yo leía que hay aguas, ¿no es cierto?, muy, pero muy como claras y puras. ¿Ya? Ya, niños, estamos en la hora, quedé como en la mitad del cuento. Bueno, ahí están los principales puntos que nosotros tocamos. Les muestro, ahí está lo del suelo también. La idea era ir desarrollándolo con ustedes, pero de esta forma igual lleva tiempo, ¿ya? Y yo me disperso su resto, ¿no es cierto? Y igual me gusta irles preguntando y que vayan participando. Ya, niñitos, a la tarde tienen la prueba, ojalá que les vaya bien. Yo creo que sí, que les va a ir bien, ¿ya? Cualquier duda que tengan, tienen que hacerla llegar rapidito. Y sobre este tema también, para la prueba de la próxima semana, recuerden que la prueba diferenciada se dejó para el miércoles, ¿ya? El miércoles yo voy a abrir a las 2 de la tarde la prueba. Y va a estar un buen rato abierta, espero que la den. Ojalá todos. Soy ambiciosa. ¿Ya, niñitos?